Muy buenos días, iglesia, y muy buenos días, amigos y hermanos que nos sigan a través de sus pantallas. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy terminamos la carta a los romanos. Pues será el último mensaje de esta interesantísima carta. Doy gracias a Dios por haberle mostrado a un siervo inútil la carta a los romanos como él la pensó. Como Pablo, el mensaje que Pablo quiso transmitir realmente cuando escribió esta carta inspirada por el Espíritu Santo. Todos los conceptos que he emitido desde el primer capítulo hasta ahora, lo confirmo, lo reafirmo, y ahora con mucha más razón acerca del libro a los romanos. Vamos a estar viendo el capítulo 16. Pronto ustedes tendrán noticias acerca de esta carta. No se va a quedar aquí. Vamos a ver el capítulo 16. Y leo. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplia, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos,
pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Mi buen Dios y Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ellos hay. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Dios nuestro, a quien servimos, en quien confiamos y a quien esperamos. Mi Dios, te damos muchas gracias por esta carta a los romanos. Gracias por permitirnos llegar hasta aquí, entendiendo que si hoy estoy aquí, es por tu voluntad. Señor, te pido que estas palabras tan profundas, tan dulces, permanezcan en nuestros corazones. Toma control de mis emociones. Utilízame como un instrumento de bendición para mis hermanos, para las personas que nos están viendo y escuchando. Y que ninguna persona salga de aquí como vino, sino que tu palabra le alcance y puedan transformar sus vidas. Que puedan hacer los cambios, los ajustes que necesitan para ser mejores cristianos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Como mencioné la semana pasada, ya estamos al final, estamos en las últimas mensajes de Pablo en esta carta a los romanos. Ya Pablo ha terminado esa tarea ardua, esa tarea pesada de enseñar doctrinas. Ya estamos fuera de las enseñanzas doctrinales. Ahora simplemente en este capítulo 16, él quiere hacer una lista de personas a quien él conoce y saludarle. Simplemente decirle, hola, ¿cómo están ustedes? Y como ustedes ven, como acabamos de leer, uno ve esta lista de personas, todos estos saludos que Pablo está mandando, y uno se pregunta, ¿y qué enseñanza yo voy a tener aquí? ¿Cuáles son los principios? ¿Qué vamos a aprender de saludo y saludo a saludo? Salúdame a Trifena, saluda a Trifosa. ¿Qué me va a enseñar esto? ¿Qué podemos sacar de esto? Permítame recordarle un pasaje muy conocido, muy manoseado. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Romanos tiene 16 capítulos. Hay que predicar los 16 capítulos. Aunque él termina el 15 diciendo amén, pero no podemos decir, bueno, eso es saludo. Si no predicamos los 16 capítulos, no predicamos Romanos. Así que esta mañana yo quiero ver que veamos una lista de personas que Pablo conoció. Porque hay una historia detrás de cada persona que él menciona. Hay una historia de cada persona o grupo de personas que él menciona. Este pasaje se puede dividir fácilmente en 4 partes. La primera parte, del 1 al 2, los primeros 2 versículos, del 1 al 2, vemos las recomendaciones de Pablo. Él comienza el capítulo diciendo, os recomiendo. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones de Pablo? El 1 y el 2, esta parte le llamamos las recomendaciones de Pablo. Luego, del 3 al 16, usted ve que suele saludo, del 3 al 16, mencionando personas, y luego menciona otro grupo de personas desde el 21 hasta el 24. Entonces, a esta parte vamos a hablar y le llamamos la cortesía de Pablo, porque Pablo está mostrando cortesía con todos estos nombres, con todos esos saludos que está mandando. Luego, del 17
hasta el 20 es la conclusión de la carta, del 17 hasta el 20, y termina del 25 al 27 con una doxología, con una alabanza a Dios. Así que vamos a ver inmediatamente cuál es la recomendación de Pablo. ¿Cuáles son las recomendaciones de Pablo que están en los primeros 2 versículos? Pablo dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella me ha ayudado a mucho y a mí mismo. Obviamente anteriormente no había correo, no se podía enviar una carta ni un email, había que llevar la carta de manera personal. Y Febe fue la persona que llevó la carta a los romanos. Fue la persona que entregó esa carta a la iglesia de Roma, y por eso Pablo le dice: recíbanla, recíbanla. Y da esa recomendación. ¿Qué podemos decir acerca de Febe? ¿Qué está diciendo el texto acerca de Febe? El texto es lo que nos va a decir. En primer lugar, Febe era una mujer. Era una mujer. Pablo dice: a la hermana Febe. Entonces, era una mujer. En segundo lugar, era gentil. Febe era gentil porque tenía el nombre de un dios griego. Febe. Febe entonces era una mujer gentil que llegó a ser creyente, que llegó a ser cristiana, y que ella era de Cencrea, un pueblo, una aldea muy cerca de Corinto. Entonces, era una mujer, era gentil y era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Imagínense el problema que había en la iglesia en Roma. El problema que Pablo estaba tratando en la iglesia de Roma. Una división entre gentiles y judíos. Uno no se recibían los unos a los otros. Uno se sentía mejor, mayor que los otros. Entonces, va esta mujer, primero, es una mujer y es gentil. ¿Cómo ustedes creen que lo iban a recibir? ¿Cómo creen ustedes que lo iban a, sobre todo el sector de los judíos? Entonces, ¿qué tiene Pablo que hacer? Por eso podemos ver que Pablo dice: recíbanla como es digno de los santos. Porque existía la posibilidad de que un sector de mujeres, no, eso es mujer, y gentil, no quiero saber de esto. Pablo está diciendo: recíbanla como es digno. Y porque esa mujer ha servido muy fuerte, muy duro en una iglesia, en la iglesia de Cencrea. Y no solamente eso, me ha ayudado a mí, me ha ministrado a mí y a muchas personas más. Así que esa mujer es digno de aceptación. Por eso usted puede ver ese énfasis de Pablo. Yo les recomiendo que la reciban como es digno, como se merece un creyente. Observen, mis hermanos, observen que dice que Febe era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Esa palabra de diácono o diaconisa es lo mismo que siervo. O sea, Febe era una sierva en la iglesia de Cencrea. Y fíjese cómo dice que ella era sierva de la iglesia en Cencrea. No dice que era sierva del Señor, dice que era sierva de la iglesia. Esto significa que era una persona que tenía una posición de liderazgo en la iglesia. Era una diaconisa, era una servidora, era una mujer que tenía una posición de liderazgo, sierva de la iglesia. No dice sierva del Señor. Hay 3 cosas que yo quiero señalar acerca de Febe, acerca del ministerio de Febe, que es lo mismo que debemos decir y que debo decir acerca del ministerio de las mujeres en la iglesia. 3 cosas. En primer lugar, Pablo está diciendo: les recomiendo, o sea, yo apruebo, yo reconozco. Entonces,
El primer principio que aprendemos, que sacamos de esto, que nos está diciendo la Biblia, el primer principio acerca del ministerio de las mujeres, es que debemos aceptar el ministerio de las mujeres en la iglesia. Ella tenía un ministerio, ella era una diaconisa en la iglesia de Cencrea. Así que, hermanos, voy a decir en masculino, hermanos, acepte el ministerio de las mujeres en la iglesia. No lo menosprecie, no lo desprecie. No, son mujeres, eso es cosa de mujeres. Es un ministerio fuerte, poderoso, necesario. Acepten el ministerio de las mujeres. En segundo lugar, versículo 2, en la parte A dice, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. O sea, no solamente hay que aceptar el ministerio de las mujeres, hay que afirmarlo, hay que apoyarlo, hay que ayudar a esos ministerios. Se le debe dar ayuda. En el Nuevo Testamento, Pablo siempre estaba estimulando a las personas a ejercer su don, a poner en práctica ese don que habían recibido. Parte de mi ministerio es animar también a los demás, a los demás hermanos míos, a tener su ministerio, a servir en la iglesia. Tener ministerio laico, no profesional. Así que no solamente debemos aceptar el ministerio de las mujeres en la iglesia, sino que debemos ayudarlo, apoyarlo en todo lo que usted pueda, de la manera que usted pueda. Hay un ministerio que es de mujeres, las damas, por ejemplo. Usted tiene que apoyar, varón y hembra, tenemos que apoyar ese ministerio. ¿Cómo lo apoyamos? Usted lo puede apoyar con asistencia, materialmente, con oraciones, dándole apoyo. Necesitan proyección, necesitan animación, necesitan alabanza. O sea, los otros ministerios tienen que apoyar a ese ministerio. El ministerio de escuela dominical, básicamente de mujeres. No, eso son cosas de mujeres, las mujeres que resuelvan. Todo el mundo, varones y hembras, tenemos que apoyar ese ministerio. Si hay una actividad, si hay un retiro de la escuela dominical, si hay una escuela de patio, usted tiene que hacer lo que sea para apoyar esto. Es un mandamiento bíblico, es una enseñanza. No que son mujeres, son mujeres. Tenemos que aceptarlo, tenemos que afirmarlo. Dice el verso 3, el verso 2 y la parte B. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ella ha ministrado a Pablo. Había ayudado a Pablo. O sea, debemos apreciar. Pablo estaba apreciando lo que ella había hecho por él. Estaba apreciando, estaba valorando lo que Febe en su ministerio había hecho por él. Pablo dijo, yo he sido ministrado por esta mujer. Él dice, ella me ha ayudado a mí. Ella tiene el don de liderazgo. Las mujeres que tienen don de liderazgo deben ayudar a los otros que están sirviendo. Las mujeres con don de liderazgo deben ayudar también a los otros ministerios, ayudar a otras personas que están sirviendo en la iglesia. Hay restricciones bíblicas para el ministerio de las mujeres. Hay restricciones que son bíblicas para el ministerio de las mujeres. Ni soy feminista. No soy feminista, pero tampoco soy machista. Creo que las dos están equivocados. Yo soy bíblico. Y solamente me interesa lo que diga la Biblia, no lo que diga la cultura. La cultura dice que hombres y mujeres son iguales, que hay que hacer todo lo mismo iguales. La Biblia dice que el ministerio de las mujeres, en algunas áreas hay restricciones. Y eso es bíblico. Así que, teniendo como base estos dos versículos, podemos decir que debemos aceptar el ministerio de las mujeres en la iglesia, debemos afirmar el ministerio de las mujeres en la iglesia y debemos valorarlo, darle valor al ministerio de las mujeres, apreciarlo. Yo tiemblo solamente de pensar, ¿qué sería de esta iglesia o de cualquier iglesia donde las mujeres no estén sirviendo? ¿Qué sería de esta iglesia que usted conoce? ¿Cuántas cosas estarían manga por hombros? ¿Cuántas cosas estarían sin hacer? ¿Cuántas cosas estarían mal hechas? Increíble lo que hace la mujer en esta iglesia y en todas las iglesias.
Eso hay que valorarlo y no tomarlo a menos, no menospreciarlo, no despreciarlo. El segundo punto entonces es, y vamos a ver, es la cordialidad de Pablo. Pablo ya a partir del verso 3 empieza a mencionar nombres, empieza a saludar desde el 3 hasta el 16 y luego desde el 21 al 24 va a mencionar nombres. Vamos a ver la cordialidad de Pablo. Pablo era una persona muy popular, tenía el carisma de atraer personas hacia él. Aunque él nunca había ido a Roma, no fundó la iglesia de Roma, sin embargo, había una larga lista de personas que él conocía allá en la iglesia. ¿Qué podemos aprender acerca de esta lista, esta larga lista de nombres que aquí? Mucho, porque por lo menos nos va a mostrar, nos va a dar una visión de lo que era la iglesia del Nuevo Testamento. Aquí hay 35 nombres propios. Pablo menciona 35 nombres propios. Y hay algunos a los que hace referencia, pero no menciona nombre. Por ejemplo, en el verso 13, él dice a Rufo y a su madre y mía. No dice cuál era el nombre de la madre de Rufo. En el 15 dice Nereo y su hermana. Está haciendo referencia a una persona, pero no dice el nombre. Pero nombres propios, ahí conté 35 nombres. De esos 35 nombres, hay 8 que estaban con él en Corinto, donde él escribió la carta. Desde el 21, 22, 23, usted ve que ahí hay 8 nombres de personas que eran personas que estaban con él en Corinto. Entonces, de los otros 27, 20 son hombres y 7 eran mujeres. De ese grupo de personas que él menciona. Y de esta lista me impresiona 2 cosas. Hay 2 cosas que me impresionan, que quiero destacar, que quiero mencionar a ustedes acerca de esta lista de nombres. En primer lugar, el hecho de que Pablo conocía a tantas personas. Pablo conocía a muchas personas ahí en Roma. Es destacable cuando era una persona que nunca había ido ahí, que no había formado esa iglesia. Y él los conocía por sus nombres. Y él los llamaba por su nombre, a cada uno. No hay un sonido más lindo que el de su nombre. No importa cómo se llaman, o sea, Trifena y Trifosa, mira, no hay una melodía más dulce que su nombre. No quisiera que nadie me diga, flaco, ven acá. Le gustaría que le dijera, gorda, es contigo. Moreno, echa para acá. A todo el mundo le gusta que le mencionen su nombre, que los llamen por su nombre. Eso yo lo aprendí muy jovencito. El libro que más me ha ayudado en mi vida después de la Biblia ha sido un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Hace 50 años que lo leí. Todavía lo veo en las librerías y se los recomiendo. Hace 50 años que yo lo leí. Tenía como 15 o 16 años cuando yo leí ese libro. Y ahí aprendí que debo llamar a las personas, aprenderme el nombre de las personas. Porque eso es muy importante. Es muy importante. Por eso en esta mañana yo les quiero sugerir algo. Ojalá me pongan atención. Quiero sugerirles algo. Es que la próxima semana o las próximas semanas, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, venga con su nombre aquí en el pecho. Para que podamos entenderlo. Yo he hecho un esfuerzo por conocer el nombre de todos. Y me sé el nombre de la mayoría de todos ustedes. De la mayoría de todos ustedes yo me sé el nombre. Pero no lo sé de todos. Somos muchos. Entonces, hasta que nos aprendemos, dígale el nombre suyo a los demás. Porque cuando usted se aprende el nombre de una persona, usted le está diciendo, tú eres importante. Tú me importas. Entonces, Pablo a todo el mundo estaba llamándole por su nombre. Y en segundo lugar, algo que llama la atención es la cantidad de mujeres que Pablo menciona. El número de mujeres que Pablo está mencionando en esa carta. Si alguien quiere saber el concepto que Pablo tenía acerca de las mujeres, que lea Romanos 16.
¿Quiere saber qué pensaba Pablo acerca de las mujeres? Lea Romanos 16 para que vea cuántas mujeres él menciona y todas con una nota positiva. Todo lo que está diciendo de las mujeres es dando una nota positiva. No hay ninguna literatura en los tiempos de Pablo donde se mencione a tantas mujeres. Y él comienza mencionando estos nombres, ya en los versos 3 y 4, comienza mencionando los nombres. Y dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pablo comienza mencionando un equipo de esposos muy famoso, a Priscila y Aquila. 6 veces en el Nuevo Testamento se menciona esta pareja de esposos. 6 veces. Y es muy curioso, llama la atención que a pesar de estar en ese tiempo, en una sociedad machista, de esas 6 veces que se menciona, 4 veces Pablo pone a Priscila primero. Siempre dice a Priscila y Aquila. No dice al revés, no menciona al revés. En esos tiempos machistas siempre se mencionaba el hombre primero. Como ahora. Como ahora. El señor y la señora Jiménez. Alejandro y Meche. Henry y Blanca. Pero sin embargo, él me dice Priscila y Aquila. Y pone a la mujer primero. Aquí tenemos algunas parejas que se mencionan así. Rosalba y Esmérito. No decimos Esmérito y Rosalba. Rosalba y Esmérito. Parece ser que Priscila era como más prominente, como que se movía más, que llamaba más la atención, era sobresaliente. Pero sin embargo, Pablo los menciona a los dos. Pablo dice, los dos me han ayudado. Él no está mencionando solamente a uno, él dice, los dos me han ayudado y lo menciona a los dos. Es hermoso ver una pareja de esposos trabajando juntos. Se pueden hacer el ministerio juntos, como esta pareja. Miren, en Hechos 18, 24 y 26, aquí vemos un ejemplo del ministerio de estos esposos. Aquí hay un ejemplo, Hechos 18, de 24 a 26. Aquí hay un modelo para nosotros, para los esposos, para las parejas. Aquí hay un modelo. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y lleno de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, no Aquila y Priscila, cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Él tenía el don de la comunicación, de la palabra, de hablar públicamente. Era poderoso, elocuente con la palabra. Era un pico de oro. Pero lo que decía no tenía lo suficiente el contenido. Se quedaba tal vez hablando de los fundamentos, los rudimentos. Porque se dice que conocía solamente el bautismo de Juan y el bautismo de Juan no tenía nada que ver con la salvación, absolutamente nada que ver con la salvación. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, para que Israel se arrepintiera y pudiera recibir a su Mesías. No tiene nada que ver con la vida eterna. Y eso era lo que él sabía. Se le había dicho algo acerca de Cristo y eso decía, pero no tenía todo para hablar de Cristo. Entonces Priscila y Aquila lo llamaron y le dijeron, ven, vamos a decirle, vamos a aclararle el asunto, cómo es. Y vemos este ministerio de esta pareja y este Apolo luego llegó a ser un pastor en la iglesia de Corinto. Dice el verso 4 que ellos arriesgaron su vida por mí. Vemos que Pablo siempre estaba metido en un lío. Siempre había que sacarlo corriendo de noche, que tirarlo por una pared. Y está diciendo que en algún momento Priscila y Aquila tuvieron que jugársela para poder salvarle el pellejo a Pablo.
Dice el verso 5, saluden a la iglesia que se reúne en casa de ellos. La iglesia del Nuevo Testamento siempre se reunía en casas. Fue muchos años después, tal vez cientos de años después, cuando las iglesias, las congregaciones empezaron a tener templos, se reunían en casas. Por eso nosotros insistimos en las reuniones celulares, porque eso es bíblico, que las iglesias se reunían en casa. Y esta pareja parece ser que donde quiera que llegaba, empezaban una iglesia. Estuvieron en Corintios, ahí levantaron una iglesia. Ahora dice que estaban en Éfeso, dice que cuando él llegó a Éfeso, o sea, ellos estaban en Éfeso, y Pablo está escribiendo una carta saludándolo a ellos en Roma. Y en Roma, ahí también tenían una iglesia, en la casa de ellos. Donde quiera que llevaban, ahí levantaban una iglesia. Dice el verso 23, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Salto al verso 23 simplemente para mostrar, para apoyar lo que acabo de decir, de que la iglesia se reunía en casa. Él está diciendo, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Una iglesia reunida en la casa de Gallo. Obviamente, Gallo era una persona acomodada que podía hospedar a Pablo y recibir a toda la gente de la iglesia en su casa. Él era el anfitrión, así que toda la iglesia disfrutaba de la hospitalidad de Gallo. Seguimos el orden de nuevo, volvemos al 5, dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El primer fruto de Acaya para Cristo. Los primeros bebés siempre son especiales. Uno quiere y uno ama a todos sus hijos por igual, pero el primero es especial por ser el primero. Porque nos enseñó a ser padre, quien abrió la matriz. Entonces, aunque no quiero a uno más que al otro, pero algo tiene de especial. Tal vez simplemente por ser el primero. Y Pablo le está diciendo, amado mío, lo está saludando. Y es algo de lo que Pablo nunca se va a olvidar, de que fue la primera persona que él dirigió a Cristo. Y él se acuerda. Yo me acuerdo de mi primer paciente que vi. Y ahora me acuerdo del último también. Me acuerdo. Una señora del cruce de Guayacanes, tenía unos 34, 35 años. Pagó 35 pesos por la consulta. Yo me acuerdo por ser el primero. Pablo se acuerda de esa persona, la primera que él llevó a Cristo, que él guió a Cristo. Dice el verso 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Evidentemente ella tenía un ministerio importante. Dice que había trabajado duro. Había tenido un ministerio significativo. No se habla mucho de María, no se dice más nada de María, pero a mí me gustaría que 2000 años después se estuviera diciendo esto de mí. Solamente una línea para mencionarla, una línea solamente se menciona, pero dice que había trabajado duramente en el Señor, o sea, una mujer con un buen testimonio. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Pablo le dice a esta persona, mis parientes. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes. Cuando Pablo dice esta palabra, expresa esta palabra, cuando dice mis parientes, no sabemos si eran realmente parientes de sangre o eran judíos que se habían convertido. No sabemos. Ahora, sí sabemos que él tenía alguna afinidad con estos hombres. Ellos habían estado presos junto con Pablo y eran personas que tenían una destacada reputación con los apóstoles, con los 12 apóstoles, y que se había convertido también primero que Pablo. Fueron primero, dice él, fue antes de mí. El verso 8 dice, saludad a Amplia, amado mío en el Señor. Hay una interesante historia detrás de esto. Amplia, ese nombre es un nombre de esclavo. Es un nombre de esclavo. Los romanos generalmente tenían 3 nombres. Primer nombre, segundo nombre y el apellido. Santiago, Israel, Polanco. Pero a los esclavos un nombre o un número le ponía. Esta se llamaba Amplia. Y es significativo, es de destacar que aunque era un esclavo, era una persona que tenía un respeto
una alta estima dentro de la iglesia, a pesar de ser un esclavo. O sea que en la iglesia del Nuevo Testamento, en esa iglesia primitiva, ahí no había distinción de raza social, no había una distinción de clase, todos eran uno. Este es un esclavo, sin embargo, se está mencionando, se está resaltando, y era una persona de alta estima en la iglesia. Versos 9 y 10. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Noten cómo dice, saludad a los de la casa de Aristóbulo. No dice saluden a Aristóbulo. ¿Y por qué no dice que salude a Aristóbulo? Obviamente porque Aristóbulo no era un cristiano. Muy difícil que sea un cristiano y que Pablo no diga saluden a Aristóbulo, que es mi hermano, que es mi pariente. Dice saluden a los de la casa de Aristóbulo. Estaba buscando información de quién era Aristóbulo. Algunas enciclopedias simplemente decían cristiano mencionado por Pablo en la carta a los romanos. Otros decían que era hermano de Bernabé y que llegó a ser un obispo. No me creo esta porque si hubiese sido creyente, Pablo lo nombra, le manda un saludo, no a la casa de Aristóbulo. Otros decían que él era nieto de Herodes y que era muy en llave, muy cercano a Claudio, que en ese tiempo era el emperador romano. Sigue diciendo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. También menciona a otra persona diciendo que es su pariente. Herodión dice que es mi pariente, no sabemos qué parentesco. Y de nuevo vuelve a mencionar un romano sobresaliente, Narciso, en la misma posición que Aristóbulo. Dice, saluden a la casa de Narciso. O sea que no era una persona creyente, pero su casa, que incluye sus familiares, sus siervos, sus esclavos, ahí había personas que eran creyentes. Por eso le dice, salude a la casa de Aristóbulo, salude a la casa de Narciso. Dicen que los libros que Narciso era el secretario de Claudio, era secretario del emperador de Claudio, y obviamente era el encargado de la cita. Si usted quería hablar con el emperador, tenía que hacer una cita. O sea, era por medio de Narciso. Si usted quería ver al emperador, usted tenía que hablar con Narciso. Entonces, Narciso era una persona muy adinerada, porque era que canalizaba las citas con el emperador. Dice el verso 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Trifena y Trifosa eran hermanas, obviamente eran adultas, estaban trabajando en la iglesia y duramente en el Señor significa, se estaban rompiendo el espinazo, lo estaban dando todo, estaban sirviendo con todas sus energías, con todo lo que podían. Eran trabajadoras esforzadas. Noten, mis hermanos, que hasta aquí, todas las mujeres que Pablo menciona, cada vez que Pablo menciona una mujer, utiliza una misma frase. Una misma frase cada vez que menciona una mujer. ¿Cuál? Trabajó duro. Has trabajado duro con el Señor. Fíjese que cuando menciona a un hombre, no dice nada de esto. Simplemente dice, mi hermano, mi pariente. Pero cuando menciona a una mujer, le está diciendo, trabaja duro. Cada vez que menciona a una mujer es que trabaja duro. Obviamente, Pablo no está disimulando en absoluto que él quiere resaltar el trabajo de las mujeres en la iglesia. Él no dice que los hombres trabajan duro. Ellos obviamente trabajaban duro. Pero él está resaltando el trabajo de la mujer. Y cuando menciona a la mujer, dice, trabaja duro en el Señor. No puedo imaginar a las mujeres de esta iglesia que no estén ministrando. No me puedo imaginar. Yo le doy gracias a Dios por todas las mujeres que están viviendo en esta iglesia. Le doy gracias a Dios a la vez que me entristece que muchas mujeres sirven con mayor amor, sirvan con mayor compromiso, con mayor dedicación que los hombres.
Y la Biblia dice que los hombres son los líderes espirituales de la familia. Pero es penoso ver los hombres que no asumen esto. Y las mujeres aquí rompiéndose el espinazo, trabajando arduamente, sirviendo duro en el Señor. Versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Apareció un calvinista aquí. Apareció un escogido. El único calvinista en la iglesia de Roma. Rufo. Es una broma. Es una broma. No lo vayan a coger literalmente. Está diciendo escogido en el Señor. En el Señor. Estando en el Señor, como dice Efesios. Nos escogió en Él. Escogido en el Señor. Y dice a su madre, que es, cuando dice a su madre mía, es a su madre que es como una madre para mí. Pablo está diciendo que la madre de Rufo era como una madre para él. No hay ninguna información acerca de la madre de Pablo en el Nuevo Testamento. No sabemos nada acerca de la madre de Pablo. De su familia no se sabe nada. De la familia de Pablo. Sin embargo, él dice que esta mujer, la madre de Rufo, era como una madre para él. ¿Quién era Rufo? ¿Quién era Rufo? Bueno, vamos a ver en Marcos 15 y el verso 21. Hay una referencia a Rufo. Marcos 15, 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. La mujer que Pablo menciona, que dice que es como una madre para él, era la esposa del hombre que llevó la cruz de Jesús, que ayudó a cargar la cruz de Jesús. Ese señor que cargó la cruz de Jesús era el padre de Rufo. Por eso, cuando uno ve que se menciona a Rufo en la narración, uno asume que Rufo era una persona conocida. Era una persona conocida en la iglesia, para decir, el padre de Rufo. Ya está, si una persona desconocida, uno dice, ¿quién es Rufo? ¿Y cuál es Rufo? Pero cuando él dice, el padre de Rufo, salúdame a Rufo, era una persona conocida. El verso 14 y 15 dice, saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los que están con ellos. Tienen una estructura igual estos dos versículos, una estructura igual. El 14 dice, saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Y en el 15 también saluda, dice, y a los santos que están con ellos. Esto era obviamente una reunión celular. O sea, había un grupo de personas que se estaban reuniendo en una casa. Termina diciendo, ese grupito que están con ellos, salúdenlo. Obviamente era una reunión, probablemente tipo celular. Ese grupo se reunía en la casa a celebrar. Y el verso 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Al principio, la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, era una norma saludarse los unos a los otros con ósculo santo, con un beso. Saludarse, varones y hembras se saludaban con un beso en la iglesia primitiva. Pero, muchos años después, llegaron unos sacerdotes y dijeron, eso estimula la lujuria. No se pueden estar saludando mujeres y hombres con besos. ¿No? Dice ósculo santo, no dice un beso romántico, no dice un beso sensual, un beso santo, un ósculo santo. Pero ellos dijeron, no, eso promueve la lascivia. Que se saluden varones con varones y mujeres con mujeres. Pero varón y hembra saludarse con ósculo santo no. Hombres con mujeres, con hombres y mujeres con mujeres. A los 3 meses se acabó la tradición. A los 3 meses dejaron de darse los besos. Y con razón. Con razón. No me saluden con ósculo santo los hombres.
Tal vez no soy tan espiritual, no soy muy espiritual, pero no me saludan con los santos. Con hombres no. Un apretón, un abrazo, pero no, hermano, no. Tal vez yo no soy muy espiritual, pero nos saludamos dando un apretón, un abrazo, sí, pero los óculos ni santo, nada. El punto es que hay que resaltar es que tenemos así que demostrarnos afecto unos con los otros. Mostrar afecto. Así que viendo esta lista de nombres, ¿qué aprendemos? Hay 4 principios que aprendemos de esta lista de nombres que uno dice, ¿qué va a sacar de esto? ¿Qué enseñanza nos va a dejar esto? Bueno, ¿qué aprendemos? En primer lugar, la iglesia es gente o persona, no un edificio. Saluda a la iglesia que está en su casa. O sea, la iglesia son las personas, no el edificio. Nosotros mañana nos mudamos de aquí y nos vamos a Gurabo y somos la primera iglesia bíblica cristiana de Santiago. Donde quiera que vayamos, seremos la primera iglesia bíblica cristiana de Santiago. Y esto mañana puede ser una barra, o puede ser una banca, o puede ser un almacén. Esto no es la iglesia. Nos reunimos aquí, pero la iglesia es personas, son la gente. En segundo lugar, cada individuo es importante. En la iglesia, cada individuo es importante. Para Pablo, todo el mundo era importante. Él trató de mencionar a todas las personas que él recordaba. No hay gente sin importancia en la iglesia. Cada creyente es importante. Cada persona que está aquí es importante para la iglesia y es importante para Dios. Y Cristo murió por él. O sea, no hay gente insignificante en la iglesia de Dios. En esta iglesia no hay gente insignificante. Todos son importantes. Número 3. Las personas necesitan ser elogiadas. Las personas necesitan ser elogiadas. Merecen reconocimiento. Mire que Pablo tenía algo positivo que decir de cada persona. De cada persona que mencionaba, de la mayoría decía algo positivo. Algo estimulante. Algo que afirmaba. Muchas veces nosotros nos ahorramos esos elogios, nos ahorramos esos estímulos y decimos, pero es que a mí nadie me felicita, es que a mí nadie me dice nada, pues yo no voy a decir nada tampoco. Decir, hermano, pero buen trabajo. Que Dios te bendiga, que Dios te siga usando, pero nos quedamos calladitos. Y otros le dicen, bueno, no le voy a decir nada para que no se le suban los humos a la cabeza, para que no se crea la gran cosa. Yo no le voy a decir nada. Pero mire, esa es la enseñanza de Pablo. Eso era lo que hacía Pablo, quedarse calladito y no decirle nada. Mire, ¿cómo animaba? ¿Cómo estimulaba? Siempre le estaba diciendo algo importante, estimulante, afirmativo de las personas. Y en último lugar, número 4, saludarse unos a otros es un deber cristiano. Saludarnos los unos a los otros es un deber cristiano. La Biblia lo manda. La Biblia lo dice. Debemos expresarnos amor y afecto los unos a los otros. Me gusta el hecho de que aquí esta es una iglesia amorosa. Me gusta esto, ver a la gente dándose un apretón de mano, dándose un abrazo cuando las condiciones lo permiten, dándose una palmadita en la espalda, mostrando una sonrisa. Esa es parte del ministerio de los unos a los otros. Saludarnos los unos a los otros, estimularnos los unos a los otros. Mientras más usted conozca a las personas, más estimulado se sentirá felicitarlos, sentirá menos presión, se sentirá menos dificultad para usted acercarse y expresar sus sentimientos, sus emociones. Más se va a interesar. Vi el título de un libro llamado Bancas de Iglesia llenas de personas vacías. Bancas de iglesias llenas de personas vacías. Y lo trágico de esto es que eso es verdad en algunas iglesias. Lleno de gente, mucha gente, y el otro no le importa a los demás. Ni cómo se llama, ni dónde vive. Termina el culto y cada uno por ahí.
Es una tragedia. Eso ocurre en ciertas iglesias. En esta iglesia, mis hermanos, hay personas que el único abrazo que reciben en la semana es el que le dan aquí en la iglesia. Durante la semana no reciben un toque afectivo. Aquí en el único lugar. Pues no se lo neguemos. No le neguemos ese toque, ese abrazo cuando las condiciones lo permiten. Tenemos que ser una familia de amor. Los versos 20 al 24, aquí viene la otra lista de personas. Ya estas personas estaban con Pablo en Corinto. Estos no estaban en Roma. 8 personas que estaban con Pablo en Corinto. Dice estos versos del 20 al 24. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludo a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Leemos estos nombres, vemos esta lista de nombres: Lucio, Jasón, Sosípater. Y como tal vez no signifique nada, no nos dicen nada, pero estas personas, o con estas personas, vamos a pasar la eternidad. Ellos van a estar en el cielo. ¿No quisiera usted saber algo de ellos? Con esas personas con quien usted va a pasar la eternidad, ellos van a estar en el cielo. Y mira que dice: yo, Tercio, quien escribió esta carta, os saluda en el Señor. Pablo dictó esta carta a los romanos. Y la inmensa mayoría de cartas Pablo las dictaba porque tenía problemas para escribir. La única carta que Pablo escribió fue a los Gálatas. Pero para las demás, él la dictaba. Él tenía un secretario y Tercio era en ese momento su secretario quien le escribió. Tercio o tercero, obviamente era un esclavo, como les decía, tenía un nombre o tenía un número. Entonces Tercio o tercero era un esclavo y él menciona otro cuarto. Uno se llamaba tercero y otro cuarto. Probablemente, hermano, eran 2 esclavos. Entonces, ¿qué nombre le llamaban? Un número. Este es el tercero y este es el cuarto. Y él menciona el hermano Cuarto que lo saluda. Como vemos, Pablo era un compañero cariñoso. Era una persona que siempre estaba saludando a todo el mundo, afirmando a todo el mundo, varones y hembras, gentiles y judíos. Era un hombre que animaba. Ojalá nosotros pudiéramos aprender ese ejemplo de Pablo, de animarnos los unos a nosotros, de estimularnos los unos a los otros. La tercera parte, la tercera sección es la conclusión de la carta. Los versos desde el 17 al 19. La conclusión de la carta. Si usted es quien escribe Romanos, usted escribe la carta a los romanos, usted va a escribir ya la conclusión. Esa es la carta con mayor contenido doctrinal de la Biblia. Usted va a escribir la conclusión. ¿Qué usted escribiría? ¿Qué usted diría ya para concluir esta carta? Pensando que lo último que usted diga es lo que la gente va a recordar. Generalmente lo último que diga es lo que la gente va a recordar. Entonces, ¿qué usted diría? ¿Qué usted diría? No se olviden ofrendar. No se olviden de leer la Biblia. Recuérdense, mis hermanos, la conclusión tiene que estar de acuerdo con el tema y con el propósito. O sea, yo no puedo decir así por así: bueno, para mí la conclusión es esta, o este es. ¿Por qué? Usted tiene que decir por qué eso es la conclusión. Simplemente tiene que estar de acuerdo con el tema y tiene que estar de acuerdo con el propósito. Entonces, ¿qué usted diría? Él dijo, lo que Pablo dijo, era que mantuvieran, que promovieran la unidad de la iglesia.
Esta es la conclusión de Pablo. Pueden darse cuenta de lo que él venía tratando, el problema que él venía tratando, de qué era que venía hablando, porque cuando él concluye, él no dice, yo quiero que ofrenden más, yo quiero que estudien más. Él dice que quiere que se mantenga la unidad, que promuevan la unidad. Dice los versos 17 y 19. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan, ¿qué? ¿En lo que causan? Había división en Roma. Había división en Roma entonces. Hay personas que no entienden a ver esto, dicen que no. Desde el 1 hasta el 16, Pablo viene diciendo, mostrando que hay un problema de división. Y en la conclusión, mire la recomendación de él. Esa es la conclusión. Que hay divisiones. Hay divisiones. Ahí está la palabrita. Ahora no es para interpretar, está la palabrita. Divisiones. Pero para que se empeña en ver todo negro, no hay rayo que le alumbre. O que se fijen en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Mire todo lo que le he dicho, todo lo que he explicado. Desde el principio, la doctrina que yo le he enseñado, que los dos están en las mismas condiciones, son pecadores, no hay uno mejor que otro, que los dos necesitan ser salvos y los dos se salvan de la misma manera. Que después que usted es salvo, usted tiene que vivir en santificación, tiene que vivir por fe, tiene que vivir en obediencia. Y si usted es obediente, usted va a ser recompensado. Y si Dios escogió a los judíos para llevar ese mensaje de justicia, simplemente lo hizo porque era soberano. No porque los judíos lo merecían ni son mejores. No lo escogió para salvación, lo escogió para servicio, para llevar ese mensaje. Simplemente porque Él es Dios, porque Él es soberano. Y luego, en la práctica, todo lo que Él viene diciendo desde el capítulo 12. Entonces Él dice que se apartar de ellos, causa división en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartar de ellos. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suave palabra y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia, trae la obediencia, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Él está diciendo, no necesitan estar escuchando murmuraciones. Sean inocentes en cuanto a todas esas cosas malas que está haciendo el mundo. Entonces, todas esas cosas malas que están sucediendo, sean inocentes, no tienen que saber de esto, no tienen que escucharla. Yo me pregunto, una persona que, yo quiero ver cómo son una cabaña por dentro, yo quiero conocer una cabaña. ¿Por qué usted tiene que conocer una cabaña de un motel? ¿Para qué? O sea, ¿qué tú estás pensando? ¿En qué te beneficia ir a conocer una cabaña de un hotel? De un motel. ¿Qué se hace en la cabaña de un motel? Yo quiero saber. Él está diciendo, no tienen que saber esto. De las cosas malas yo quiero que sean inocentes. Usted tiene que ser sabio en las buenas. Conocer las cosas buenas, sí. Pero las cosas malas que se están haciendo, no, yo quiero ver cómo es una discoteca, yo no conozco uno, yo quiero ver para yo saber entonces cómo yo le voy a hablar a los jóvenes. Y tiene que haber una discoteca para esto. Pablo está diciendo, no, yo quiero que sean para los malos, que sean inocentes. Que ustedes no sepan que todas esas diabluras se están haciendo, porque si usted no la sabe, tampoco se le va a ocurrir hacerla. Pero desde que usted sabe que ahí está el pecado, ahí está la tentación. Es increíble. Tantas cosas que Pablo pudo haber dicho al terminar esta carta. Tantas cosas que pudo haber expresado. Y sin embargo, es lo que dice, mantenga la unidad. Esa es la prioridad de la iglesia. Esa debe ser la prioridad de esta iglesia. Mantener la unidad, mantener la armonía, mantener el amor entre los miembros. Apártense de la gente negativa. ¿Qué usted hace con la gente problemática? Usted se aparta. Mire, no dice, saquen a la gente problemática. Usted se aparta, evítelo. Ellos simplemente se están sirviendo a sí mismos, tratando de lucir bien. Quieren lucir bien, entonces Pablo dice, con esa gente, apártelo. Y luego él termina con una doxología.
él termina con una alabanza a Dios. 25 y 27 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es el misterio que se ha mantenido oculto y que ahora se ha revelado? ¿Cuál es el misterio? Él dice, ese misterio se ha mantenido oculto, pero ahora se ha revelado. ¿Cuál es el misterio? De lo que mismo venimos hablando. La conclusión tiene que estar de acuerdo con el tema. ¿Cuál es el misterio? Que los judíos y los gentiles son uno en Cristo. Los judíos y los gentiles son uno en Cristo. Antes se pensaba que no. En el Antiguo Testamento Israel era el pueblo escogido y Israel era el pueblo de Dios. Pero ahora nosotros somos pueblo santo, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Ahora sí se ha dicho que de los dos pueblos Dios ha hecho uno. Ese es el misterio que se está revelando ahora. Dice Gálatas 3:28. Vamos a Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Efesios 2, 14 y 15. Efesios 2, 14 y 15. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la parte intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ese era el misterio revelado, que no se había revelado. Y ahora él termina su carta como empezó, hablando de esa, que no debe haber división, porque ahora judíos y gentiles son uno. Pero que ahora ha sido manifestado por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe. Ese es el gran propósito de esta carta. Ese es el gran propósito de esta carta. Que los romanos obedezcan a la fe. Que los romanos vivan por fe. 1:17. El justo por la fe vivirá. El que es justo tiene que vivir por fe. El que es justo tiene que obedecer a la fe. Eso es lo que él comienza diciendo. Y termina en lo último, en la colita del libro, diciendo lo mismo como empezó. La obediencia a la fe. Que esa justicia que contiene el evangelio sea una verdad, sea una realidad en la vida de ellos y en cada uno de nosotros. Y él termina diciendo, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y yo digo, amén. Y la iglesia dice, amén. Que Dios bendiga su palabra.